Buenos días. Hoy celebramos la Eucaristía en el 14º domingo del tiempo ordinario, Día del Señor. Nos preparamos para celebrar esta Eucaristía con mucho amor, para ofrecerle al Señor nuestra vida, poner en Él nuestras intenciones, nuestras necesidades. Nos unimos a la acción de gracias al Señor y a la Virgen María por los favores recibidos. Intención familia Grajales Quintero. Oramos por las necesidades de cada uno de los fieles de la parroquia San Juan Evangelista, por nuestras familias, por aquellos que se encomiendan a nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para mí, no solamente como sacerdote, sino como cristiano, la acción que más eleva mi espíritu es la celebración de la Eucaristía. Una celebración de la Eucaristía bien hecha, a conciencia, cuando uno se apersona de lo que realmente se está viviendo, de lo que se escucha desde la palabra de Dios, desde las oraciones que ha hecho la Iglesia, desde el ambiente litúrgico. Cuando así se celebra y cuando se tiene esa perspectiva de que es una celebración de comunidad, de iglesia, para mí no hay momento más sublime, más profundo, más alto que la celebración de la Eucaristía. Para mí la celebración de la Eucaristía rebasa cualquier momento de oración frente al Santísimo. Porque celebrar la Eucaristía es celebrar el gran acontecimiento pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso no nos podemos acostumbrar a celebrar la Eucaristía. La Eucaristía siempre tiene que ser una novedad, como aquel primer domingo, como aquel primer día de la semana, cuando aquellas mujeres descubrieron que el sepulcro estaba vacío. Esa es la invitación que les hago hoy, antes de entrar en forma en la meditación o en la homilía de hoy. A apersonarnos, a abrazar la celebración de la Eucaristía como un espacio único y sublime, muy espiritual, del domingo que alimenta nuestro cotidiano suceder de la semana. Hoy nos hemos encontrado con unas lecturas que cada una debería tener su apartado. Podríamos decir que la primera lectura tomada de Zacarías, del profeta, nos está invitando a regocijarnos con el Señor, a mirar aquellos dos puntos geográficos que son importantes dentro de nuestra vida cristiana, Sión y Jerusalén. Son como el artífice desde donde Dios quiere propiciar el fuego de la salvación. Y por eso es la alegría de sabernos creados por Dios, pero no tirados a la deriva, sino reunidos para la salvación. Y esa salvación se obra en la persona de Jesús, en el Verbo que se hizo carne, en las entrañas virginales de María. Primer elemento de esta meditación: alegría. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados en Cristo. Segunda idea: ¿quién o quiénes somos nosotros delante del Señor? Esta idea la extracto del Evangelio que hoy leímos de Mateo en el capítulo 11. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Somos los humildes o somos los soberbios? ¿Somos los sabelotodo o somos los que necesitamos conocer más y más? Fijémonos en ese detalle de Jesús. Él se comunica con el Padre para dar gracias. Te doy gracias, Padre,
porque has escondido estas cosas a los sabios de este mundo. Se las has dado a conocer a los pobres, a los sencillos. Esa es la actitud de nosotros cuando venimos a la Eucaristía. Esa es la actitud de nosotros cuando nos acordamos, porque a veces se nos olvida que somos cristianos. Cuando nos acordamos de que somos cristianos, tiene que resurgir en nosotros la actitud de la humildad, de la pobreza y una sed que no se puede saciar en una sección, en una sed de conocer a Dios. ¿Quién conoce a Dios sino el Hijo? ¿Y quién conoce al Hijo sino Dios? Y ese Dios que es tan grande, todopoderoso, se ha querido revelar a nosotros a través del Verbo hecho hombre, de Jesús. Y Jesús escogió como discípulos a hombres sencillos, pero hombres que también tenían poder. Pero fue tal la palabra de Dios que cayó en el corazón de estos hombres que todos se hicieron iguales, sedientos del conocimiento de Dios. Ya Felipe lo decía, enséñanos el camino. Qué bueno nosotros poder tener esa sencillez. Cuando nosotros tenemos esa sencillez, nuestro corazón se vuelve esponja, que absorbe, pero no con una diferencia de la esponja que utilizamos nosotros en nuestros quehaceres cotidianos de la casa. Ese corazón que es esponja nunca se satura, siempre va a absorber cuando ese corazón está abierto. La esponja que utilizamos en la cocina llega un momento que se absorbe y se satura de agua o del líquido con que está, ya no absorbe más. El corazón nuestro es una esponja que absorbe y sigue absorbiendo, porque Dios es inagotable. A Dios no lo podemos conocer del todo mientras estemos aquí en la tierra. Lo vamos a conocer tal cual es cuando, porque hemos hecho la voluntad de Dios, hemos sido o vamos a ser admitidos al reino de los cielos, donde se desplaza el telón y descubrimos la Trinidad. Y ahí encontramos a esa Trinidad a la que podemos adorar por siempre. Cuando nosotros estamos revestidos de esa humildad, de esa pobreza, es porque somos, como dice San Pablo a los romanos, somos espirituales. Somos espirituales. Que nosotros no nos podemos despojar de nuestra humanidad. Mientras que estemos aquí, no nos podemos, tenemos necesidad de bañarnos, de comer, de dormir, de descansar, de reírnos, de llorar, de abrazar, tantas cosas que hacen que seamos materia. Esta materia necesita un cuidado, necesita de unos alimentos, necesita de un reposo, pero que nuestra atención no esté centrada únicamente en lo material, en la materia. Recordemos, por ejemplo, aquel otro pasaje de Pablo: el que no trabaje, que tampoco coma. Y entonces podríamos pensar, San Pablo se contradice. Aquí está reforzando la idea de ese hombre espiritual, pero cuando dice que el que no trabaja, que tampoco coma, entonces está reforzando al hombre material. No, hay que saber fusionar esas dos realidades, alma y cuerpo, el hombre material y el hombre espiritual. Pero que lastimosamente nosotros y muchos se dejan vencer más o le hacen más énfasis a la parte material que a la espiritual. No es que hay que conseguir, no es que hay que ahorrar, no es que hay que invertir, no es que hay que hacer el ejercicio, no es que hay que comer esto, es que... Y después me convierto. ¿Y cuándo es ese después? Tiene que ir a la par, porque si yo no cuido mi cuerpo como templo que es del Espíritu Santo, también estoy fallando. Si yo no me alimento lo suficiente para tener energía, para tener vida,
y con ello consigo una enfermedad grave, estoy atentando contra mi integridad física. Yo tengo que saber combinar. Y es esa realidad espiritual la que va a elevar y va a trascender eso material que soy. Hoy entonces la palabra de Dios es muy rica. Qué bueno que aprendiéramos a conjugar en nuestra propia vida, en nuestro interior, lo que significa ser hombre material, de carne y hueso, que necesitamos de muchas cosas, pero también saber que somos hombres, personas espirituales, pobres porque necesitamos de Dios, humildes porque reconocemos nuestra poquedad ante la grandeza de Dios y agradecidos con el Señor que se ha permitido revelarnos con su presencia, con su amor, con su entrega en la cruz, con su entrega en la Eucaristía, nos ha revelado el amor que Dios nos tiene. Y toda esta realidad la entendemos envuelta en la acción del Espíritu Santo, que no cesa de aletear dentro de nosotros para darnos ese don de la sabiduría y del entendimiento. Amén. Nos ponemos de pie y profesamos la fe. Digamos todos en voz alta: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Le pido a 3 de ustedes, de una manera breve, que elevemos al Señor nuestras peticiones, y a ellas nos unimos diciendo: porque nos amas, escúchanos, Señor.